Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver un poco de fisiología muscular. Y es importante que la entiendan. ¿Por qué? Porque la fisiología muscular es la base para que entiendan no solo el movimiento del cuerpo, sino que también entiendan el funcionamiento del corazón, que es a lo que le hemos dado tanta importancia estos meses. Si entienden el funcionamiento del músculo esquelético, entenderán el funcionamiento también del músculo cardíaco. Y entonces eso resolverá muchas dudas acerca de la fisiología del corazón, ¿ok? Bueno, este es un repaso únicamente de lo que son las fibras musculares. Vean, tenemos en nuestra imagen el corte de un brazo. Aquí está el hueso y tenemos las partes de un músculo. Todo esto es un músculo entero. Pero el músculo se divide en fascículos, entonces aquí lo vemos, fascículo. Esto todavía no es una célula, es parte de un músculo. Un músculo es esto, un fascículo es parte de un músculo. Todavía no hablamos de una célula. Ahora, hagamos grande el fascículo. El fascículo sí se compone de células. La célula se llama fibra muscular, o lo que es lo mismo, miocito. El miocito va a estar formado a su vez de fibras más finas que se llaman miofibrilla, y las miofibrillas van a estar formadas de filamentos. Pero ok, quedémonos nada más en el nivel por ahora de célula. Es este, el de fibra muscular. La fibra muscular se compone de miofibrillas, pero todo esto es un miocito o una fibra muscular o una célula muscular, ¿ok? Vamos a otro diagrama un poco más pequeño para que de esta manera lo podamos ver más a fondo. Esta es una fibra muscular, o lo que es lo mismo, un miocito. Perdón, este es un fascículo, este es el miocito. Vean, la membrana del miocito se llama sarcolema. Este es el sarcolema, ¿ok? El sarcolema es la membrana plasmática de lo que es el miocito. El miocito, recuerden, se compone de varias subunidades que son una miofibrilla. El sarcoplasma es el citoplasma de la célula muscular. Como ven, aquí hay muchas mitocondrias porque requiere de mucha energía esta célula. Y las subunidades funcionales de la célula muscular es esta, que es la miofibrilla. La miofibrilla es este cilindro. También tiene subdivisiones. La subdivisión que sigue es el sarcómero. Vamos a verlo acá en un diagrama más pequeño. Este diagrama es más pequeño. Vean. El sarcómero es esta unidad funcional que va de un disco Z a otro disco Z. Aquí empieza otro sarcómero. Y aquí otro sarcómero. Como ven, todo este tubo grande es una secuencia de... esta es una miofibrilla. Pero el sarcómero no va a lo largo de toda la miofibrilla. Está delimitada por un disco Z y otro disco Z. ¿Qué son los discos Z? Divisiones entre sarcómeros que sirven de anclaje para que las proteínas que hacen la contracción muscular no se desplacen. En términos coloquiales, pues de aquí se agarran. Es la pared de un sarcómero y aquí es la otra pared de otro sarcómero. Lo repasamos otra vez. El sarcómero empieza y termina en los discos Z. Aquí es otro sarcómero, aquí es otro sarcómero y aquí es otro sarcómero. El sarcómero es la unidad funcional del músculo.
Se compone de proteínas que están fijas a unas estructuras que son los discos Z, y estas proteínas se unen y separan para crear la contracción muscular. Estas proteínas son las que son responsables del movimiento de los músculos. Esta proteína se llama miosina. Es la mayormente responsable de la contracción muscular. Se une con esta otra proteína amarilla que se llama actina. Y al final se unen estas dos para fomentar la contracción muscular. Esta proteína que sirve de sostén para la miosina se llama titina. La titina sirve de sostén para la miosina, que es la proteína que nos sirve para la contracción muscular y es la principal. Aquí se ejerce toda la fuerza, por eso necesita proteínas de sostén. Ahora, únicamente para repasar un poco de las partes del sarcómero, es esta tabla. El disco Z, como les comenté, vean, esta es una imagen real de un microscopio óptico de la miofibrilla muscular. Los discos Z son los límites entre un sarcómero y otro. La banda A es esta región en la que solamente hay fibras gruesas o miosina. La banda I es una zona clara donde hay únicamente actina. La zona H es esta parte donde solamente hay filamentos gruesos, pero en la banda A, es decir, acá y acá, puede haber cruzamiento o solapamiento o cabalgaje, por así decirlo, de fibras gruesas, que son la miosina, y fibras delgadas, que son la actina, aquí en la banda A, precisamente en esta región y en esta región. En la zona H no va a haber de los dos, solamente va a haber fibras gruesas. Y en la banda I solamente fibras delgadas. Y recuerden, disco Z es el límite entre un sarcómero y otro. Aquí hay un sarcómero, aquí hay otro sarcómero completo y aquí otro sarcómero. Ahora, viendo un poco más de cerca las proteínas que forman al sarcómero, vean, como les comenté, el filamento grueso es el rosa en todos nuestros esquemas. Se llama miosina. A la vez está compuesto por varias proteínas solas de miosina. La proteína de miosina es esta, un solo bastón, como si fuera un palo de golf, con una cabeza. Y esta es la cabeza de la miosina. Como ven, hay muchas proteínas que forman el filamento grueso. A grandes rasgos le vamos a llamar banda de miosina, ¿ok? Pero sean conscientes de que este filamento grueso está compuesto por muchas proteínas de miosina. La banda de miosina está compuesta por muchas proteínas de miosina, y esta es la cabeza de la miosina. Ahora, el filamento delgado, como ya lo vimos, es de actina, esta proteína amarilla que está acá. Tiene otras proteínas que le ayudan a su función, la troponina y la tropomiosina. Vean, la actina es esta proteína en color amarillo. La tropomiosina es esta proteína más delgada en forma de, vamos a llamarle un fideo café. Pero bueno, llamémosle proteína café. La tropomiosina tiene la función de bloquear a la actina mientras el músculo no está funcionando, es decir, está relajado. ¿Por qué? Si la tropomiosina no existiera, las cabezas de la miosina son afines a la actina, se unirían todo el tiempo, es decir, el músculo estaría contraído todo el tiempo. Para bloquearlo, la tropomiosina, mientras no está activo, mientras no queremos que funcione, bloquea la actina para que no se una con la miosina. ¿Ok? Esa es la función de la tropomiosina. Y la troponina ayuda a la tropomiosina, no directamente a la actina, a la tropomiosina. La troponina es este color azul. Aquí se unen iones de calcio que son los que desencadenan la contracción muscular. Los procesos de contracción muscular se los voy a mostrar en un momento con el siguiente esquema. Pero bueno, es importante que conozcamos la estructura de las fibras musculares, que es de lo que estamos hablando. Vean,
Este es otro esquema que nos muestra la estructura del sarcómero, ya con todas las fibras que explicamos. Esta es la imagen real y esta es la imagen educativa, que pues es donde vamos a trabajar porque aquí se ve más. Vean, aquí está el músculo relajado. Como les comenté, esta es la región H. Solamente hay fibras gruesas. Aquí nunca va a tocar esta región una, una región zona H. Zona en la que solamente hay filamentos gruesos de miosina. Aquí nunca va a tocar esta región la actina, solo hay miosina. Banda A, ¿recuerdan lo que es la banda A? La banda A es la zona donde sí puede haber de los dos, miosina y actina. Aquí es donde van a trabajar los dos en cooperación. La actina y la miosina se unen, se contraen, se solapan y bueno, van a discurrir por alrededor de la banda A. Y la banda I, ¿recuerdan lo que es? Es la región donde únicamente va a haber filamentos delgados, que son la actina. Esto es color amarillo. La banda I está conformada por los filamentos de actina de un lado del sarcómero como del sarcómero anterior. Vean, esta es la actina de un sarcómero, la actina de otro sarcómero, se llama banda I. Y el disco Z es la estructura proteica que divide un sarcómero de otro. Aquí hay un sarcómero, disco Z, otro sarcómero, disco Z, otro sarcómero. Ahora, como ven, estas regiones sirven para que veamos dónde van a trabajar las proteínas. El músculo relajado está así. Una unión pequeña de miosina y actina. No se están tocando directamente porque la tropomiosina está bloqueando a la actina, pero se solapan un poco. El músculo está relajado, por lo tanto, están en su posición de descanso actina y miosina. Cuando se empieza a contraer el músculo, actina empieza a deslizarse hacia el centro. Vean, la línea M es el centro de las estructuras que van a contraerse. Cuando se contrae, la miosina va a ir de afuera hacia adentro o del exterior hacia la línea M. Siempre van a deslizarse hacia aquí las fibras de actina. Miosina va a permanecer inmóvil, va a ser el eje del movimiento. Cuando se comienza a relajar el músculo, la proteína que es actina empieza a viajar hacia el centro y la otra de acá igual hacia el centro. Esta hacia el centro y esta hacia el centro, hasta que se contrae completamente. Vean, esta actina ya viajó todo lo que pudo hacia el centro, incluso se pasó un poquito. Esta actina también viajó hacia el centro y se pasó un poquito. Aquí, en la línea M, es donde van a encontrarse las fibras de actina de un lado y del otro. Se van a contraer. Como ven, es como si fueran dedos entrecruzándose. Vamos a hacer un pequeño dibujo para esquematizarlo. Vean, filamento grueso de miosina y actina y actina. No, este dibujo está un poco aquí. Actina y actina. Y nuestra línea M que marca el centro. Mientras no están contraídos, están con cierta separación actina y miosina. Pero cuando se empiezan a contraer, empiezan a viajar hacia el centro las fibras de actina. Más hacia el centro. Y más hacia el centro. Y más hacia el centro. No creció, se desplazó. Para de esta manera quedar al centro. La fibra de actina hizo este viaje. De aquí a acá. Así. O bueno. No tenemos por qué hacer una curva. En línea recta. Hizo este viaje. Cuando se relaja, pasa lo contrario. De aquí para acá. Cuando se relaja, esto deja de estar así. Y entonces la actina regresa a su lugar. Voy a hacer otro dibujo para esquematizarlo de otra forma. Miosina, línea Z, actina, 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 actina. Esta actina me quedó. Ahí está. Actina, 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 actina. Así está el músculo relajado. Cuando el músculo se contrae, la actina va a viajar al centro.
para que a grandes rasgos el músculo que estaba relajado se contraiga. Como ven, fue de acá, acá y de acá, acá. Esto es lo que hizo el músculo macroscópicamente, a simple vista. Microscópicamente, las fibras van de acá, acá y de acá, acá. Eso es la contracción. Cuando se contraen, ¿cómo quedan las fibras? Pues se desplaza, ¿no? Se desplaza hacia el centro. Incluso se solapa un poquito. Hizo este movimiento. Empezó acá y acabó acá. Empezó acá y acabó acá. De ambos lados. Cuando se relaja, pues sucede lo contrario. Se desplaza hacia afuera. Empezó acá y terminó acá. Empezó acá y terminó acá. Se separaron. Eso pasa con la relajación de las fibras musculares a nivel microscópico. Pero no es el único paso. Hay muchos pasos para llegar a este que les estoy explicando con actina y miosina. Vean, jóvenes, cuando un ser vivo quiere comenzar el movimiento de sus músculos o de su cuerpo, en este caso puede ser un ser humano, u otros organismos grandes como pueden ser perros, gatos, mamíferos, cualquier organismo que sea superior, que tenga un sistema nervioso y un sistema muscular, en este caso es un ser humano, ¿no? Cuando una persona quiere comenzar el movimiento, va a comenzar todo este proceso en el cerebro, en la corteza motora. La corteza motora le va a dar órdenes a los músculos por medio de dos neuronas. La primera neurona sale de la corteza cerebral. Recuerdan que estudiamos la corteza cerebral al estudiar el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Recuerden que en el lóbulo parietal y en el lóbulo frontal está la corteza motora. Aquí se generan las acciones voluntarias del músculo para contraerse, para moverse, para todos los movimientos que realizamos en el cuerpo. Aquí se genera. La señal discurre por una primera membrana que lleva la señal de acá. La misma neurona tiene todo este recorrido. Una sola neurona desde aquí hasta acá, hasta la médula espinal. Y en la médula espinal se une a otra neurona, a una segunda neurona. Esta segunda neurona se llama motoneurona inferior. La primera se llama motoneurona superior. Al pasar la señal a la segunda, la pasa a otra que se llama motoneurona inferior. La motoneurona inferior sale de la médula espinal hacia el músculo y aquí es donde esta segunda motoneurona pasa la señal finalmente al músculo que queremos mover. Este es un esquema un poco más complejo de dónde empieza la señal. Como les comenté, empieza en la corteza motora, en el cerebro. Aquí la señal se origina y viaja por medio de un impulso eléctrico en una sola neurona que empieza aquí. Aquí tiene su núcleo y su cuerpo, se llama motoneurona superior, y por medio de una axón viaja por acá. Vean, por acá, por acá, por acá, toda la médula espinal. Y sale por las astas posteriores, perdón, por las astas anteriores, aquí está, de la médula espinal. Y aquí, en este punto blanco, termina la primera neurona y comienza una segunda neurona que se llama motoneurona inferior. Esta es motoneurona superior y aquí es motoneurona inferior. Comienza la motoneurona inferior y lleva el mismo impulso que se originó desde acá, pero aquí comienza la motoneurona inferior, lo lleva desde acá y sus axones terminan propiamente en el músculo esquelético que queremos mover. Esto se llama unión neuromuscular y ¿quién lo realiza? La motoneurona inferior. Y aquí está el músculo. Ahora,
Una vez que el impulso es llevado por la motoneurona inferior, vean, viene aquí por medio de impulsos eléctricos, se une a la fibra muscular por medio de una unión que se llama unión neuromuscular. En la unión neuromuscular vamos a tener estas características. La unión neuromuscular es este espacio. Como ven, no se tocan directamente. Sin embargo, la señal pasa de esta manera. El impulso eléctrico viene por acá. El impulso eléctrico aquí en el axón de la neurona, este espacio en amarillo es todavía la motoneurona inferior. Viene el impulso y entonces ocasiona que se activen los canales de calcio de la motoneurona inferior. Entra calcio dependiente del voltaje, porque el voltaje eléctrico se modificó por la señal eléctrica que aquí viene. Al entrar calcio, se activa la liberación de una sustancia que se llama acetilcolina. Hay ciertas sustancias que funcionan como mensajeros de señales desde las neuronas hacia otros órganos. Pueden ser otras neuronas, pueden ser músculo en este caso, o pueden ser otros órganos, ¿no? Aquí estamos hablando de músculo. Nuestra sustancia ahora la sustancia que nos sirve como neurotransmisor aquí en la unión neuromuscular se llama acetilcolina. La acetilcolina es secretada desde la motoneurona inferior, aquí, vean, son estos puntitos rojos, hacia el espacio de la unión neuromuscular. Y de la unión neuromuscular pasan a receptores especiales de acetilcolina en el citoplasma de la célula muscular o sarcolema. Bueno, en la membrana de la célula muscular es recibido por receptores especiales, que son estos, vean en la imagen de abajo. Los receptores de acetilcolina se unen con la acetilcolina, que aquí están puntitos rojos, y se activan. Al activarse, abren canales de calcio. Los canales de calcio ocasionan que entren iones calcio del exterior al interior de la célula. Y el ion calcio también es capaz de generar por sí mismo un impulso eléctrico. Entonces, de esta manera, ¿ya vieron? El impulso eléctrico se transformó en una señal química y la señal química ocasionó otro impulso eléctrico. Al final es una forma complicada, pero de esa forma funciona nuestro cuerpo, de que esta señal eléctrica se transforme en una señal química y la señal química de nueva cuenta a señal eléctrica. Resumido, el impulso eléctrico viene por acá, en la membrana terminal de la motoneurona inferior, ocasiona que se abran iones de calcio. Los iones de calcio a la vez ocasionan que sea más fuerte el impulso eléctrico, ocasionan que se libere acetilcolina al espacio de la unión neuromuscular. En la unión neuromuscular se unen a los receptores de acetilcolina en la célula muscular. Los receptores ya activados de la célula neuromuscular ocasionan que se abran canales de calcio y los canales de calcio ocasionan que entre calcio a la célula muscular y el sodio. Y el sodio aquí en la célula muscular ocasiona un nuevo impulso eléctrico o potencial de acción. Este es el que va a viajar al resto de la célula muscular para activarlo. Muy bien, este esquema nos muestra lo que sigue a continuación. Ya que llegó la señal eléctrica a nuestra célula muscular, va a viajar a través de la membrana. Vean, aquí viaja como potencial de acción, potencial de acción. Esta es la membrana de la célula muscular en reposo. Hay unos túbulos transversos que se llaman túbulos T, que son como hendiduras, como hoyitos en la célula, que sirven para que aquí discurra el impulso eléctrico que ya vimos que se formó. Aquí hay unos organelos que se llaman cisternas terminales del retículo sarcoplasmático. Son pequeñas bolsas que tienen guardada una cantidad muy grande de calcio. Este calcio es muy importante porque al liberarse va a ocasionar la contracción muscular en nuestro sarcolema. Todavía no, aquí está en reposo. Al llegar el impulso eléctrico que ya vimos cómo se genera, cómo se pasa, el impulso eléctrico hace que la cisterna terminal libere el calcio. Se activan los canales de calcio para que salga el calcio. El calcio hay mucho en el interior, poco en el exterior. Entonces, por gradiente va a salir.
se libera calcio y al liberarse calcio es el calcio el que va a iniciar la contracción muscular. Los iones de calcio van a llegar a la troponina. La troponina es esta proteína solita, recuerdan, es la que activa y desactiva a la tropomiosina. La tropomiosina a su vez es la que inactiva a la actina para que no se una a la miosina. Al llegar el calcio se une a la troponina. Vean, aquí están los puntitos morados que son calcio. La troponina le dice a la tropomiosina, hasta un lado para que trabaje la actina y se una a la miosina. Y entonces, cuando se hacen a un lado, se lleva a cabo la contracción muscular. Y este es el esquema de la contracción muscular. Vean lo que les decía. El calcio llega a la troponina. La troponina le dice a la tropomiosina, hasta un lado, porque van a trabajar miosina y actina. Entonces, al mismo tiempo, la cabeza de tropomiosina en reposo tiene una molécula de ATP, que es, recuerden, es la forma de energía de todo el cuerpo. El ATP va a pasar a llamarse, bueno, no llamarse, se va a descomponer en ADP y en un ion fosfato que va a estar libre por ahí. Esto va a pasar cuando se quite la tropomiosina de la actina y la miosina se puedan unir. Miosina y actina se unen, aquí está. Entonces, el ATP se convierte en ADP. La cabeza de miosina se une a la actina y forman los puentes cruzados. Y vean, de esta manera se lleva a cabo la contracción muscular, se unen y se desplazan. Este es el músculo molecularmente hablando, contraído. Actina y miosina unidos, contraídos. Se hizo más chico el sarcolema y la molécula de ATP está convertida en ADP. Posteriormente, el ADP vuelve a ganar su grupo fosfato, se convierte en ATP. Una vez que pasa esto, se separa la miosina de la actina. Una vez que pasa esto, también se separa el calcio de la troponina. La troponina vuelve a decirle a la tropomiosina, vuelve a bloquear a la actina porque ya no tengo calcio con el cual trabajar y por ende se separan actina y miosina. Y el músculo vuelve a estar relajado. Y bueno, de esta forma el músculo, perdón, se contrae. Ahora, vamos a hablar un poco del metabolismo del músculo. Los que llevan biología conmigo recuerdan que estamos hablando del metabolismo de las células. Recuerdan que hablamos del metabolismo de los carbohidratos, en específico de la glucosa, del ciclo de Krebs y de toda la cadena para crear 36 ATPs a partir de una sola molécula de glucosa. Recuerdan que las células tienen dos tipos de metabolismo, anaerobio y aerobio. El anaerobio no usa oxígeno, perdón, usa únicamente glucosa y forma nada más dos moléculas de ATP. De esta forma, pues se crea energía muy rápido, pero esta energía no es eficiente, porque vean, de una sola molécula de glucosa únicamente se crean dos moléculas de ATP. No es efectivo. En cambio, el metabolismo anaerobio genera de una sola molécula de glucosa 36 ATP. Es por eso que la célula muscular tiene tantas mitocondrias para llevar a cabo el metabolismo aerobio, con oxígeno. Vean, usa oxígeno, usa glucosa, o puede que también use ácidos grasos o aminoácidos de las proteínas, pero al final se lleva a cabo todo en la mitocondria de las células musculares y usa oxígeno. De esta forma, este metabolismo es aerobio y genera 36 moléculas de ATP. Por eso tiene tantas mitocondrias el músculo. A veces, cuando se acaba el oxígeno sobre todo,
el músculo echa mano del metabolismo anaerobio, donde solamente se generan 2 ATP. Pero siempre que tenga oxígeno y siempre que estén disponibles los materiales necesarios, el músculo va a preferir el metabolismo aerobio con oxígeno y que va a formar 36 ATPs. Algo que les comentaba también en la clase de biología era que había dos tipos de células musculares blancas y células musculares rojas. Las células musculares rojas son las que tienen muchas mitocondrias para generar, por medio del metabolismo aerobio, 36 ATPs. Las células blancas tienen poca cantidad de mitocondrias. ¿Por qué? Porque son células musculares que necesitan obtener energía muy rápido por periodos de tiempo muy cortos y se centran en el metabolismo anaerobio que genera 2 ATPs. ¿Qué tipo de atletas tendrían fibras musculares rojas? Atletas que requieran usar sus piernas o sus músculos durante mucho tiempo. Por ejemplo, futbolistas, basquetbolistas, todos los que requieren usar el cuerpo durante mucho tiempo. Por ejemplo, un partido de fútbol dura 90 minutos. ¿Quién más? Únicamente hablando de atletismo, de carreras, pues corredores de maratones. Como ven, los corredores de maratones tienen que correr 42 kilómetros. No les conviene usar el metabolismo anaerobio que solamente genera 2 ATPs de manera rápida, pero se quemarían toda su energía muy rápido. Por eso, los corredores de maratones desarrollan fibras musculares rojas. ¿Y quién cree que desarrolle fibras musculares blancas? Los que requieren mucha energía en muy poco tiempo. ¿Quién? Los corredores de 100 metros planos. ¿Por qué? Porque son carreras muy rápidas, muy potentes, pero muy rápidas, duran menos de 10 segundos. Así que ellos desarrollan fibras musculares blancas. ¿Ok? Bueno, ese es un buen punto cultural. Y con un solo esquema vamos a resumir todo lo que acabamos de ver acá. Bueno, vamos a usar dos. Este esquema aquí y el otro esquema de la señal del cerebro va a estar acá. ¿Ok? Recuerden, ¿dónde inicia todo este fenómeno? En la corteza motora. Ahí ustedes, como seres vivos, le van a dar la orden a su músculo: contraete, necesito movimiento. Ahora, como les comenté, aquí empieza el impulso. Esta neurona que va desde la corteza motora hasta este punto en la médula espinal, en las crestas anteriores, se llama motoneurona superior. Le pasa la orden a esta neurona que empieza aquí y termina acá. Se llama motoneurona inferior. La motoneurona inferior sale de la médula espinal y lleva la orden mediante impulsos eléctricos hasta la unión neuromuscular con el músculo. Y vean, esa es la unión neuromuscular. Aquí viene la señal por medio de un impulso eléctrico. El impulso eléctrico ocasiona que se abran canales de calcio. El calcio entra a la membrana al interior de la neurona, eleva aún más su potencial de acción o su nivel de polaridad eléctrica, y este aumento de polaridad ocasiona que se liberen gránulos de acetilcolina. La acetilcolina, recuerden, es un neurotransmisor. Se libera, pasa al espacio de la unión neuromuscular y de ahí hacia la unión con la membrana de la célula muscular, y en la membrana de la célula muscular se une con los receptores de acetilcolina. Ya estando aquí hablando de la membrana de la célula muscular, la acetilcolina activa canales de calcio. Los canales de calcio ocasionan que entre... Perdón, siempre me confundo en esta parte. Corrijo, perdón, jóvenes. La acetilcolina ocasiona que se abran canales de sodio. El sodio, por medio de estos canales activados, entra al interior de la célula muscular y aquí se produce nuevamente el impulso eléctrico. Uno muy parecido que venía por acá, pero no es el mismo. Recuerden que aquí se acabó. Se genera otro impulso eléctrico que se llama potencial de acción. Este potencial de acción viaja hacia toda la membrana de la célula muscular y al encontrarse con estos túbulos transversos o túbulos T, acerca el potencial de acción hacia las cisternas que contienen calcio. Al acercarse a las cisternas que contienen calcio, activan los canales de calcio. El calcio es liberado al exterior. El calcio, al liberarse hacia el exterior de
de la cisterna, pero bueno, sigue estando dentro de la célula muscular, va a encontrarse con el sarcolema y aquí se va a unir con la troponina. La troponina, recuerdan, está unida a la tropomiosina y la tropomiosina, al tener calcio, la troponina se hace a un lado para que se puedan unir filamentos finos y filamentos gruesos. Filamento fino, actina, en amarillo, y filamento grueso, miosina. Al ya no haber ningún impedimento para que se unan, se unen y se contraen. Pasa de estar así, vean, el sarcolema está relajado, se va a unir hacia el interior, de aquí a acá, y de aquí hacia acá. Este es el sarcolema contraído, los filamentos gruesos y los filamentos finos unidos hacia el centro, que en este caso es la línea M. ¿Vieron? Separado, unido. Pasó de acá, acá, de acá, acá. ¿Cuál sarcolema está más chiquito? ¿Este o este? El de abajo, ¿no? Eso indica que este sarcolema está contraído. Cuando se contraen todos los sarcolemas de un músculo, se contrae todo el músculo. A nivel molecular sucede esto, pero cuando todos los sarcolemas de una célula muscular se unen, se contrae toda la célula y cuando se contraen todas las células de un grupo muscular, se contrae todo el músculo. Esto es lo que sucede a nivel molecular para que a nivel macroscópico se contraiga todo el músculo. Ok, ya está contraído. El ATP pasó a ser ADP y luego de ADP pasó a ser de nuevo a ATP. El calcio se separa de la troponina y regresa a las cisternas por medio de transporte activo. Es decir, pasa de aquí del citoplasma de la célula hacia el interior de las cisternas que lo guardan. Las fibras de actina y miosina vuelven a separarse y entonces el músculo vuelve al reposo. Y bueno, esto es todo lo que tenían que saber, jóvenes, de células musculares. Ahora, ¿en qué se parece una célula muscular del músculo esquelético a una célula de músculo cardíaco? Se los voy a mostrar acá. Este esquema es muy bueno. ¿Recuerdan que les dije que el músculo cardíaco tiene su propio marcapasos? Un marcapasos, por definición, es algo especializado que genera señales cada cierto tiempo. Por ejemplo, en el caso del músculo cardíaco, cada 0.8 segundos. Cada 0.8 segundos manda una señal a la célula muscular cardíaca para que se contraiga. Punto 8, punto 8, punto 8, punto 8, punto 8, punto 8, punto 8. Ahora, como ven, jóvenes, en este esquema de la célula muscular estriada ya borré a la neurona que le da la señal. Aquí, quien le da la señal es otra célula muscular del músculo cardíaco, pero esta célula muscular especializada forma parte del sistema eléctrico. Las células musculares cardíacas, las comunes, por así llamarle común, su función principal es contraerse. Estos procesos que estamos viendo. Pero la del sistema eléctrico no es contraerse, sino es crear y propagar impulsos. Entonces, ¿qué dijimos? La célula del sistema eléctrico del corazón también es una célula muscular, pero no se contrae, sino que crea y propaga impulsos. Entonces, el nodo sinusal no es otra cosa que células especializadas, pero que cada cierto tiempo crean más impulsos eléctricos conforme pasa el tiempo. Crean uno cada 0.8 segundos. Hay células especializadas del sistema eléctrico que crean los impulsos en los nodos, en el nodo sinusal. Cuando estamos sanos, crea uno cada 0.8 segundos. Y las otras células se encargan no de crearlo, sino de
conducirlo a las células que propiamente se van a contraer en el músculo cardíaco. El nodo sinusal crea un impulso cada 0.8 segundos, punto 8, punto 8, punto 8. Se crea, se conduce y aquí llega y estas células se contraen. Por eso borré la parte de la neurona, para que entendieran cómo funciona el corazón. El corazón crea un impulso cada 0.8 segundos, se crea, se conduce y estas células de conducción llevan el impulso por medio de potenciales de acción. Aquí no es por medio de neurotransmisores, no. Todo es potencial de acción, potencial de acción, potencial de acción. Llega aquí el potencial de acción y entonces el potencial de acción llega hacia las cisternas de calcio de la membrana muscular cardíaca. Libera calcio y ocasionan que actina y miocina en la célula cardíaca se unan y en este momento se contrae el músculo cardíaco. ¿Y qué creen cuando se contrae el músculo cardíaco? Se contrae todo el corazón y se produce un latido cardíaco. Todo esto sucede cada 0.8 segundos en el corazón. Y bueno, como ya lo vimos en los últimos 40 minutos, esto también sucede en el músculo esquelético de nuestro cuerpo para movernos, pero controlado por neuronas para que sea de manera voluntaria. Y de manera involuntaria y rítmica lo hace el corazón. ¿Ok? Bueno, jóvenes, esto es todo por hoy. Los dejo para que continúen con su repaso de BLS. Gracias.